Desde tiempos remotos se ha podido asociar la lectura a personajes sumamente famosos por sus capacidades intelectuales, por ser expertos en variados temas y más aún por ser todos unos eruditos. Siendo sinceros, desde hace varios años este término se ha ido modificando mucho más de lo que nos gustaría. Pero antes que nada, ¿qué es la inteligencia? Es un término demasiado ambiguo y entre muchos otros significados, la Real Academia Española la define como la capacidad para entender y comprender, así como la capacidad de resolver problemas. Y a pesar de todo, los especialistas aseguran que no hay una definición universal y definitiva para la palabra inteligencia, ya que muchos factores influyen en ella. Por otro lado, es más que obvio que la lectura fue popularizada hace no mucho tiempo en las redes sociales, en gran parte gracias a la cultura hipster. Poco después, la lectura se volvió una moda sobreexplotada por diversas subculturas y se adoptó la idea de que leer te vuelve o te hace ver como una persona más inteligente y culta. Todo esto a tal punto de que ciertas personas ya no leían o leen simplemente por el gusto de hacerlo, sino para poder contárselo a los demás de cualquier manera posible. Personalmente pienso que de hecho leer sí te puede llegar a volver un experto en un tema en específico, pero también eso dependerá mucho de la calidad de los libros y artículos que estés leyendo. Si lees mucho sobre historia, te volverás un gran historiador. Si lees mucho de matemáticas, te volverás un gran matemático. Eso claro, si entiendes y comprendes todo lo que está ante tus ojos. Pero un historiador posiblemente no te pueda decir mucho sobre informática, o un matemático posiblemente no te pueda aportar tanto sobre cultura prehispánica. En este punto estamos hablando de libros que incitan al aprendizaje, la memoria y el razonamiento. Pero ¿qué sucede con las personas que leen Crepúsculo, 50 sombras de Grey o incluso libros más actuales? Si se trata de novelas gráficas, posiblemente se pueda obtener algo de cultura general dependiendo del género de la misma. Pero como tal, el beneficio más grande que veo en ellas es el hecho de que inciten a las personas más jóvenes a la lectura, haciendo que se interesen hasta por otras corrientes literarias, las cuales pueden aportar mucho más. Pero sin contar eso, lo único que puedo pensar es que se trata de mero entretenimiento y distracción. Y lo anterior mencionado no tiene excepciones a mi punto de vista, ya que aunque se puedan citar a grandes escritores como Dan Brown, la situación seguiría siendo prácticamente la misma. Una novela gráfica sumamente interesante que muy posiblemente no toque temas que puedan aportar nuevos tipos de conocimientos a los lectores. Una persona promedio puede aprender mucho más gracias a experiencias personales que a pasar una vida entera leyendo libros, ya que de dicha manera podrá obtener incluso más sabiduría, la cual se puede considerar un término incluso más ambiguo y complicado que la inteligencia misma. Dicho esto, se me hace algo muy ilógico pensar que leer te vuelve más inteligente, y más aún si solo se lee por moda en vez de por gusto propio, y eso sin contar el tipo de libros que se consumen. Además de que muchos creen que por leer no solo se volverán más inteligentes, sino más virtuosos. Hay algo que debemos dejar muy en claro, y se trata de que a pesar de que esta pareciera ser una situación nueva, en realidad ya ocurría desde hace mucho. Personas que quieren leer por el simple hecho de verse más cultas. Pero piensa en esto. ¿Y si tu escritor favorito fuese en realidad una persona con actitudes totalmente contrarias a las que presenta sus escritos? ¿Sabías que Hitler fue un escritor muy habilidoso, verdad? ¿Sabías que varias de las obras literarias más importantes de la historia fueron escritas por personas con trastornos mentales? Apostaría a mis malos argumentos a que hay una Biblia en casa de muchos y posiblemente nunca la han leído. La inteligencia, la sabiduría y demás virtudes no pueden ser obtenidas simplemente con leer un libro. Son facultades que se van desarrollando en cada quien desde muy temprana edad, además de que muchas cosas influyen en ello, como la educación y la comunicación que brinde la familia, los valores aprendidos con el pasar de los años y el nivel de madurez que cada persona logre alcanzar. En pocas palabras y a mi punto de vista, leer no te hace más inteligente e intelectual. Posiblemente te pueda volver un conocedor en ciertos temas de interés,
pero eso dependerá mucho de la capacidad de aprendizaje que se tenga, y eso sí se trata de obras que puedan aportar dichos conocimientos. No creo que las novelas de vampiros que brillan ayuden mucho. En fin, esta fue solo una breve opinión personal, así que también me gustaría saber qué piensan al respecto en sus comentarios. Mucha suerte y nos vemos pronto.